Bien, pues ahora que ya sabemos qué es el cuerpo del dolor y cómo nos representa, digamos, lo que nos está pasando, ahora que ya lo tenemos, ahora vamos a trasladar, nos vamos a ocupar ahora de averiguar cómo habitamos nuestro cuerpo, de hacer un pequeño mapa del cuerpo del dolor. Porque no solamente es un conjunto de molestias físicas, en plan un listado, sino que es un tejido, un entretejido de memorias emocionales, de creencias y de bloqueos energéticos que quedaron registrados en nuestra biografía. ¿Vale? Entonces, cuando lo exploramos, no estamos intentando de buscar aquello para borrarlo del mapa con una goma de borrar, sino que necesitamos escucharlo como el mensajero que es y dejarle que hable para que nos diga cuál es porque nos está dando una información valiosa sobre quién somos y qué necesitamos transformar. ¿Vale? Entonces, este mapa nos permite reconocer el dolor en sus diferentes niveles. En el nivel físico hablo 5 niveles, porque siempre aquí en psicología transpersonal estamos hablando de 5 niveles: nivel físico, nivel emocional, nivel cognitivo, nivel conductual y energético, para recuperar la coherencia entre cuerpo, mente y espíritu. ¿Vale? Entonces vamos a ir repasando un poquito. A ver, a nivel físico, les tengo que explorar las sensaciones del cuerpo, porque siempre el dolor se manifiesta en el cuerpo, por una parte. A veces como tensión, a veces como una contractura, a veces como un vacío, a veces como un ardor de estómago, o me arde, yo qué sé, alguna cosa, o como rigidez, o simplemente un dolor real. Es que el médico no sabe por qué no, como dolores fantasma. Bueno, pues ahí tenemos quizás un eco de emocional. En este primer paso tenemos que localizar y describir lo que sentimos. Aquí la pregunta clave, siempre te voy a dar qué es, pregunta clave y herramientas transpersonales que utilizamos, ¿vale? Entonces, la pregunta es ¿dónde siento el dolor? ¿Vale? Eh, ¿qué tipo, qué tipo de dolor es? ¿Vale? Y qué intensidad tiene. Y luego ya de últimas, pues ya cómo lo describiría. ¿Es una presión? ¿Es un pinchazo? ¿Es un nudo? ¿Es un vacío? ¿Es un dolor difuso? ¿Es un dolor que lo podía señalar con la punta de un lapicero? ¿Vale? Y aquí las herramientas que utilizamos en psicología transpersonal es, por ejemplo, el focusing, a mí me gusta muchísimo, de Gambling. También trabajamos con el escaneo corporal en meditación o un mindfulness somático. Llamarle mindfulness somático, llamarle focusing de mí es más o menos que lo mismo. Pero al final tenemos que hacer un escaneo corporal a través de unas técnicas de atención focalizada. Es que estamos hablando de la misma cosa con diferentes nombres. Bueno, ¿cómo exploro la voz del dolor? A nivel emocional, ya sabemos que cuerpo y emoción están muy finamente conectados, muy profundamente conectados. Y cada sensación corporal suele tener una emoción, un sentimiento asociado. Digo emoción barra sentimiento, ¿vale? Aquí las preguntas clave que me tengo que hacer son cuatro. ¿Qué siento emocionalmente cuando aparece ese dolor? ¿Vale? Aparece. ¿Qué tipo de emoción? ¿La sabría describir? ¿Sabría ponerle palabras? Porque a veces no sabemos ponerle palabras a esa emoción porque éramos muy pequeños la primera vez que nos sucedió. Entonces no sabemos muy bien. Pero luego pasan cosas interesantes. No voy a hacerte spoiler. ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? Muy importante. ¿Cómo es esa emoción barra sentimiento? ¿Podría describirlo? ¿Vale? Seguimos aquí profundizando. ¿Vale? Y luego, ¿qué emoción se esconde debajo? ¿Sería capaz de decirlo? ¿Es la palabra correcta? ¿O es la frase? ¿Sabría decir qué emoción subyacente hay debajo de todo esto? Todo esto no es más que miedo, todo esto no es más que rabia o soledad o culpa. ¿Soy capaz de darme cuenta? Puede que sí, puede que no. Puede que solamente me quede en la emoción superficial y yo no sepa escarbar más porque estamos haciendo un primer boceto, ¿vale? Date cuenta que todo esto no es un ejercicio de trabajo terapéutico, que este mapa lo tiene que hacer un terapeuta, pero solamente ahora mismo vamos a trabajar esto en un proceso de darte cuenta, de hacer un primer chequeo interior, una primera mirada interior, ¿vale? ¿Qué herramientas transpersonales utilizamos aquí? La visualización guiada para dar voz al síntoma, el diario emocional, la meditación en la emoción, ¿vale? Eh,
habría muchas más herramientas, pero vamos, voy a simplificar un poco las que yo voy a utilizar, los que yo utilizaría, ¿vale? A nivel profundo, o sea, esto no es esto es un trabajo, digamos, exploratorio, divulgativo para una persona. Si yo tengo que hacer esto a nivel para formar psicólogos, tendría que dar muchas más cosas. Pero de momento me gusta quedarme aquí. Vamos a trabajar en un nivel profundo, ya a nivel emocional. Vamos a hablar de heridas, de memorias emocionales más profundas, ¿vale? Ya sabes que la transpersonal nos gusta ir al origen, ¿no? De todo esto. Porque muchas veces el dolor es la huella de una serie de experiencias no integradas, de traumas de infancia, de pérdidas, de situaciones de abuso o abandono. Entonces, reexplorar esto requiere delicadeza, ¿vale? También hay unas memorias que no son, digamos, no son tan... bueno, no voy a avanzar. Vamos a ver, aquí las preguntas clave son 6 preguntas clave. La primera es ¿cuándo recuerdo haber sentido algo similar por primera vez? ¿Vale? A mí me gusta hacer un ejercicio de visualización guiada en donde conecto a esa persona con alguna vez en su infancia donde haya sentido esa sensación y lo vamos explorando. La segunda pregunta es ¿qué experiencias de mi historia podían estar conectadas con este dolor? ¿Vale? ¿Qué otras veces en la infancia he sentido eso? Ya vamos construyendo un perfil, ¿vale? Tercero, ahí tendría que meterme ya en una exploración mucho más profunda. O sea, esto ya es un capítulo aparte. ¿Qué herida del alma es mi dominante? Sabemos que de pequeños tenemos 5 heridas del alma, que todos los seres humanos tenemos, porque son en el momento de la crianza somos un folio en blanco, una hoja en blanco, vemos prístinos. Y claro, en esta vida, por mucho que tú te esfuerces en criar a tus hijos maravillosamente bien, en ser un padre y una madre ideales, pero siempre hay una contestación, un guiño, un tal, un cual, una forma en donde el niño tiene que lidiar con un dolor, porque el niño lo que quiere son 3 cosas, es amor, amor incondicional, protección y cuidados. Entonces, sentirse protegido, sentirse sostenido, sentirse cuidado, pero habrá un momento en donde, chica, pues no puede ser, o suceden imponderables, o sea, que papá o mamá pues están gravemente enfermos o tienen que salir a trabajar y no están. Entonces, es imposible, digamos, esa perfección prístina en donde no haya heridas del desarrollo, las va a haber. Entonces, ahí está practicando el niño cómo qué mecanismos de defensa va a idear o a generar para lidiar con ese dolor. Esos primeros mecanismos de defensa que crea en la infancia son 5 heridas, ¿vale? Que tienen sus creencias, sus conductas, su todo. ¿Vale? Entonces también es otro esquema. Pero es importante de todas darte cuenta cuál es tu herida dominante. Todos tenemos todas. Una es la dominante, luego hay una en segundo lugar y luego pues bueno, hay personas que tienen más o que las demás están prácticamente insignificantes. Bueno, aquí cada persona tiene su mapa, pero es importante. Luego, otra de las cuestiones importantes también es qué arquetipo estoy encarnando, porque eso también me da una pista muy importante de si soy hombre o mujer, cuál es el arquetipo masculino y femenino que estoy teniendo y luego qué otro arquetipo. Esto me da una visión, ya con estas 2 cosas, tengo una visión brutal, brutal de cuáles son las memorias emocionales no integradas, ¿vale? ¿Cuáles son aquellas experiencias no integradas? Entonces también tengo que plantearme una vez que ya tengo la herida, esta herida, este dolor, ¿realmente es mío o es de otra persona y yo la he hecho mía? ¿A dónde voy con esta pregunta? ¿Esta herida, este dolor, es mío o es de alguno de mis ancestros? De mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de tíos abuelos, de mis bisabuelos. Ahí puedo seguir subiendo hasta 7 generaciones. El 7 es el tope. Bien, entonces ahí tengo que ver si yo lo he hecho mío por lealtades malentendidas con alguno de mis ancestros porque hubo una resonancia de un conflicto que esa persona no resolvió y se lo traslada a alguien más abajo en el linaje o en horizontal en donde esa persona tenga más luces y pueda resolverlo. O sea, otro momento, otra época, otros tiempos, otras circunstancias y pueda resolverlo. Bien, una vez que yo he identificado si esta herida es de otro, si es mía o yo la he hecho mía, casi siempre, pero no siempre,
cuando las personas que vienen a consulta vienen a consulta por eso, porque pueden tener otra cosa que hayan recogido y que hayan hecho suya. Aquí estaríamos hablando de... Y luego, si esta herida es mía, que puede que sea mía, ¿vale? Pero esta herida es mía por una cosa biográfica mía o porque es mía, pero yo la he adquirido durante la gestación de mi madre. Nosotros ahora mismo sabemos ya que durante las madres gestantes en situaciones de muchísimo estrés, por ejemplo, ahora mismo que hay tantos conflictos bélicos, o situaciones de abuso, o situaciones de violencia, o situaciones de muchísima sobrecarga, o sea, siempre que hay mucho estrés y puede haber estrés o puede haber trauma. Entonces, ese trauma sabemos que pasa a los niños, sabemos que los niños nacen con un cortisol extraordinariamente alto. No es normal que un bebé tenga este tipo de cortisol. Entonces sabemos que ya hoy en día se sabe que existe esa correlación, ¿no? Y siempre hay como una tendencia emocional a tener un estado de hiperalerta, de hiperreactividad y de reaccionar siempre como con una emoción parecida a la que sintió la madre, ¿vale? Durante el periodo gestacional. Entonces, también es interesante muchas veces no apropiarnos de decir, bueno, es algo mío, no es algo que tú viviste estas circunstancias que has heredado incluso bioquímicamente o energéticamente y tenemos que operar con esto, porque cuando tú sabes, es que era una circunstancia de la gestación de mi madre, te quitas un peso de encima, ¿vale? ¿Qué herramientas transpersonales utilizamos aquí? Bueno, pues aquí utilizamos muchas cosas. Aquí utilizamos la terapia de línea de vida, es maravillosa, el trabajo con el niño interior, la respiración consciente para acceder a ese plano inconsciente. También podemos utilizar a mí me gusta siempre mucho utilizar la meditación profunda, pero bueno, en caso de que no pudiera funcionar o hay gente que no les va eso de meditar, pues tenemos la respiración holotrópica siempre en un contexto seguro y bajo supervisión. También hay que explorar las heridas del alma, según la autora Liz, a ver si lo digo bien, porque nunca lo digo bien, Bourbeau, Bourbeau, no sé francés, lo siento mucho, y los arquetipos de Jung, ¿vale? También es importante manejar el proyecto sentido para las memorias, para explorar las memorias perinatales y para resetear memorias ancestrales y de linaje, me gusta utilizar el mapa genealógico, ¿vale? O sea que aquí tenemos mucho turrón que hacer. Yo empiezo siempre por lo que es mi biografía actual. Si mi biografía actual, porque ahora mismo puedo tener una serie de patrones de presión o de lo que sea, ¿vale? Y de ahí me voy a las heridas de infancia. Y si las heridas de infancia no terminan por darme una explicación completa no me satisface decir, bueno, realmente aquí está todo el origen, ¿vale? Muchas veces digo, bueno, pues si no está aquí todo el origen, me está faltando de dónde viene esto, a lo mejor tengo que revisar las memorias perinatales o las memorias ancestrales, ¿vale? De mis ancestros, de mi linaje, de mi familia, ¿vale? Y ahí es donde sería interesante. Como estamos explorando, utilizo el mapa genealógico. Otra cosa es si estuviéramos liberando, que a lo mejor podemos utilizar ya la terapia de constelaciones, si fuera el caso, ¿no? Pero bueno, a nivel cognitivo, ¿qué tengo que explorar? Bueno, pues las creencias tengo que explorar las creencias que sostienen el dolor. El dolor no solamente vive en el cuerpo, sino también en los pensamientos, ¿vale? En la mente. Tenemos el sistema límbico y tenemos la mente, el sistema, el córtex prefrontal. Y muchas veces está alimentado por creencias limitantes. Entonces, aquí la pregunta clave es, ¿qué pienso cuando aparece el dolor? ¿Qué pensamientos me vienen? ¿Qué diálogos internos? ¿Y cómo lo voy a saber? Pues por las frases que me digo, porque, siempre va a ser así. O esto no tiene solución, o yo no merezco estar bien, o esto es así, punto, ¿vale? Entonces luego la tercera pregunta, cuando ya tengo identificadas cuáles son el fraseo que suelo decir siempre, a través del fraseo eh, aparece cuál es la creencia que está asociada. Y luego la pregunta también sería, vale, muy bien, ya tengo mis creencias. ¿Y esto dónde me viene? ¿Es mío o lo he cogido de prestado por ahí? ¿Vale? Entonces yo te sugiero, o yo utilizo mucho el cuestionario de creencias parecido o inspirado en Byron Katie, y luego los diálogos internos, bueno, esto es, digamos, muy mecánico. Y luego, ¿de dónde me vienen esas creencias? Ahí trabajo un poquito ya bueno, pues un poquito con el árbol genealógico, pero muy, 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 muy chiquitito.
y la reescritura de guión de vida de Eric Bernet, el análisis transaccional, ¿vale? Y sobre todo meditaciones de observación de pensamientos. Y ahora vamos al nivel conductual, que esto aquí me voy a explayar un poquito más porque capaz que es lo más fácil, ¿no? Los que venimos de psicología cognitiva, que es lo que te dan en la facultad, digamos como la base más, la parte más científica. ¿Qué hago yo que mantiene mi dolor? Vale. El cuerpo del dolor se alimenta de comportamientos repetitivos que buscan protegernos, pero termina limitando nuestra vitalidad. Por ejemplo, evitación, evitar situaciones que nos recuerdan la herida, o con rigidez postural, tensar músculos o congelar el cuerpo. En trauma profundo hay una respuesta de evitación o huida que no se realiza, entonces esa energía queda almacenada y se fija en el cuerpo y puede aparecer esa rigidez muscular, pero también puede haber un congelamiento porque, bueno, si no hago nada, esto se va a disipar, va a pasar de largo, ¿vale? Puede haber una sobreadaptación, digamos, hay como 5 mecanismos clásicos, que es la sobreadaptación, intentar complacer a otros a costa de nuestras necesidades. Vamos a tener también reacciones automáticas brutales de ira, de miedo, de culpa, sobre reacciones. O también conductas de evasión o adicciones a la comida, al trabajo, a las pantallas, a la actividad física excesiva, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir explorando todo este tema. ¿Vale? Todos estos patrones tenemos que decir que son inconscientes, suelen ser inconscientes, no tenemos ni idea de que hay una conexión entre una cosa y la otra, pero podemos aprender a reconocerlos y a distinguir entre una reacción automática y una respuesta consciente, que es a donde voy. ¿Vale? Entonces vamos a abordar ahora sobre todo las conductas que mantienen o sustituyen el dolor. Ya te digo, las adictivas que buscan llenar el vacío o distraernos del dolor. Bueno, sí, vale, me voy de copas, vale, me voy a jugar. O, o- o- o, con las drogas, el trabajo excesivo, las compras, las redes sociales, hay un largo etcétera. La industria del consumo está basada justamente en esto. Redes sociales, ni te quiero contar. Las evitativas. Evitan enfrentarse a lo que duele, evitar personas, evitar situaciones, evitar emociones difíciles o recuerdos dolorosos. Y las negacionistas o las negadoras, que suprimen o ignoran el dolor. Intentando minimizar lo que sentimos, poner buena cara, estar sonriente y feliz, ¿vale? Racionalizarlo todo, ignorar señales del cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, en cuestiones del estrés, tenemos el perfil tipo C, que es las personas que son extremadamente serviciales y extremadamente que ponen buena cara a todo, todo va bien, están siempre disponibles para las otras personas, menos atender tus propias necesidades, ¿vale? Vamos, esto es un poco el perfil de la madre de toda la vida, pero llevado ya no solamente a la conducta de ser madre y además de ser madre de forma extremada, sino también puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser en el rol de amigos, etcétera. ¿Qué preguntas tenemos clave para la otra exploración? Bueno, pues aquí te planteo 11 preguntas clave, que me parece que todas ellas son importantísimas. La primera es, ¿qué hago cuando siento dolor y me hace sentir vulnerable o inseguro? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué sueles hacer? ¿Vale? En principio, también importante, ¿qué situaciones son las que me detonan esta situación de dolor? Situaciones. ¿Qué hago? Bueno, entonces me serían 12 preguntas. ¿Qué hago cuando siento dolor? ¿Qué hago regularmente que parece mantener o intensificar ese dolor? ¿Vale? Porque a veces no me doy cuenta y lo que estoy haciendo es liarla más, abundar más. 3. ¿Qué actitudes o hábitos adopto para protegerme del malestar, aunque a la larga me limiten? Aquí estaríamos hablando ya concretamente de qué adicciones, ¿no? ¿Qué conductas de sustitución? ¿Vale? Ahora me voy al tema de qué conductas sustituyen al dolor en lugar de permitirme sentirlo. Es una manera de preguntarlo 2 veces de forma distintas. 5. ¿Qué situaciones, personas o emociones tiendo a evitar? Si yo voy a responder a esa pregunta, digo, ajá, aquí tengo una conducta. Ya encontré que aquí hay un nudo interior que tengo que resolver. Otra pregunta es, bueno, ¿cómo niego mi dolor? Utilizo muchos mecanismos de racionalización o utilizo el humor sarcástico
o utilizo distracciones, ¿vale? Esto es la respuesta habitual al dolor. 7. ¿Qué emociones aparecen justo o antes o después de estas conductas? ¿Vale? Porque cuando me aparecen a veces muy diferidas en el tiempo, pasan varios minutos o pasan varias horas y luego tengo como una explosión de algo, ¿vale? Otra cosa importante, ¿qué sensación corporal aparece mientras hago todas estas conductas? Esto ya me está dando pistas de construir mi mapa. 9. ¿Qué pequeñas acciones conscientes podría probar para sostener el dolor en lugar de huir? Si lo estoy huyendo del dolor porque me dedico a combatirlo de otra manera o a mirar por otro para otro lado, ¿qué pequeñitas acciones me harían ponerme a mirarlo, a sostenerlo? ¿Vaya? 10. ¿Qué patrones familiares o sociales he repetido sin darme cuenta? Hay patrones culturales o sociales que en este momento, como que la corriente de la sociedad moderna te va llevando ahí, pues porque para sentirte bien, la chispa de la vida, y es así. Entonces, al final se establece como una especie de protocolo, ¿vale? Fumar, por ejemplo, pues ya ha habido una etapa en donde era absolutamente común, ¿no? Bueno, ¿y qué acción pequeña podía cambiar hoy para ofrecerme un alivio o darme más libertad? ¿Vale? Todo esto, ¿cómo lo examinamos? ¿Qué herramientas transpersonales tenemos bueno, te propongo aquí 5. Habría más cosas, pero bueno, vamos a ver, para ser operativos, para ser prácticos y que esto funcione. Llévate un diario de conciencia corporal y conductual. Es un diario, o sea, un cuaderno, ni más ni menos, donde registres los momentos en que aparecen conductas adictivas, evitativas o de negación. Y vete anotando qué emociones, qué pensamientos y sensaciones. Para esto te dejo una tabla en el cuaderno de trabajo, ¿vale? Que luego puedes pasar del diario en general, lo pasas a la tabla y te viene ahí una información muy clara. A ver, otra cosa interesante es hacer una práctica de mindfulness o ejercicio de atención plena para, situándote de atrás desde el observar, o sea, como desde el observador, observar sin juzgar las reacciones automáticas del cuerpo y de la mente, ¿vale? Esto ya, cuando realizas, digamos, el primer entrenamiento de mindfulness, cuando ya llevas unas 6 semanas o así, entonces suele aparecer automáticamente. Ahora estamos en un momento vital, en un momento, o sea, el 25, en donde esto está sucediendo un poquito más rápido, bastante más rápido. Y hay que notar también cuando surge el impulso de huir, de distraerse o de negar. Es importante notarlo. Si cuando tú lo notas, puedes dar cuenta, ¿vale? Cuando estás haciendo mindfulness, en qué momento, pues mira, ahora me he dado cuenta que en ese momento fue donde, porque vuelves a hacer como una especie como de repaso fotograma a fotograma, ¿no? Bien, podemos hacer también una visualización guiada con un diálogo interno. Entonces puedes imaginar el dolor como un personaje, un símbolo, y dialogar con él para entender qué necesita y por qué se activa tu conducta. Esto es una técnica que es el diálogo de voces. Entonces, incluso te puedes sentar en una silla y le pones dolor, cas, y hablas con él y te contestas. O te sientas en esa silla y te contestas. ¿Vale? O puedes hacerlo a través de una visualización guiada. También puedes hacerlo a través de la arteterapia. Puedes dibujar o pintar las conductas que utilizas para sustituir o negar el dolor y transformar el dibujo hacia una representación de liberación o una experiencia más de integración. O también puedes hacer mini experimentos conductuales. Por ejemplo, probar pequeñitas acciones frente al dolor. Puedes sentirlo unos minutos, respirar con él y expresar lo que aparece en palabras o en movimiento, ¿no? O también observar cómo cambia la emoción y la energía después de sostenerlo en lugar de evitarlo, porque cambia, siempre cambia, ¿vale? Entonces, cuando estamos abordando el nivel conductual, esto nos hace reflexionar y pensar, somos co-creadores de nuestra experiencia, ¿vale? Aunque las emociones y la energía nos influyen, nuestras acciones pueden reforzar o liberar esa herida. Entonces, tomar conciencia de qué patrones automáticos estoy teniendo, esto es abrir un espacio interior de libertad. Solamente la observación es darte cuenta, tomar conciencia y decir, vale, pues si esto hago, ahora puedo cambiarlo, ¿vale? Puedo elegir cómo relacionarme con el dolor y cómo relacionarme con la vida. Y luego ya por último nos queda el nivel energético espiritual, la raíz sutil del dolor. El dolor no solamente es una reacción, una señal física o una emoción contenida, muchas veces se experimenta como un bloqueo de la energía vital. Es como si una parte de nosotros se cerrara a la vida
y la vida dejará de fluir libremente. Entonces, desde la mirada transpersonal, el ser humano es un sistema biopsico, social y espiritual. Cuatro cosas. En el que el cuerpo físico es tendientemente conectado con otros niveles más sutiles. Hablamos de los centros energéticos, vulgarmente conocidos como chakras en la tradición hindú, en donde circula la fuerza vital, el campo energético, el aura del cuerpo sutil, que refleja nuestra vitalidad y estado emocional, y la dimensión espiritual, entendida como la conexión con lo supremo, con la conciencia cósmica, algo más profundo y más trascendente que nosotros mismos. Entonces, cuando hay dolor, puede significar que hay un flujo energético natural que ha quedado interrumpido por un trauma no integrado, por emociones reprimidas, por creencias limitantes que nos desconectan de nuestro propósito o por desconexión con la naturaleza, con el cuerpo y con lo sagrado de esta vida. Entonces, bueno, ¿qué preguntas claves son aquí las que yo haría? Bueno, pues la primera es, ¿qué parte de mí siento apagada, bloqueada o sin vida? ¿Vale? Lo siento como en el pecho, lo siento como en el estómago, en la garganta o eso en la cosa más difuso. Esto hay muchas personas que si están o sea, que si están, digamos, muy desconectadas de sí misma, les va a costar mucho contestar. Pero bueno, yo siempre insisto, por lo menos si a priori las primeras veces no, en un momento determinado vamos a poder revisar este ejercicio y a poder dar la respuesta. La segunda pregunta es, si este dolor tuviera una forma energética, ¿cómo sería? ¿Sería un nudo? ¿Sería una sombra? ¿Sería un peso? ¿Sería un vacío? ¿Vale? Y tercera, ¿qué símbolo, imagen o color representa mejor esta energía bloqueada? A veces te puede aparecer un animal, a veces te puede aparecer un paisaje, te puede aparecer un objeto, una geometría, ¿vale? 4. ¿Qué necesitaría esta parte de mí para abrirse de nuevo al flujo de la vida? Pues necesitaría, esto es lo más fácil de contestar, calor, ternura, movimiento, silencio, contacto humano, contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo lo averiguamos? ¿Con qué herramientas? Bueno, pues hay las meditaciones sobre los chakras que llevan la atención y la respiración y la visualización de luz-color a los centros energéticos. Hay visualizaciones arquetípicas de Jung que permiten que surjan imágenes espontáneas, un guardián, un símbolo, un paisaje y podemos dialogar con ellas. Por supuesto, para entrar siempre conectamos a través de la respiración, ¿vale? Inhalar sintiendo la energía vital, exhalar liberando el bloqueo. La naturaleza como espejo es muy importante para desbloquear. Inhalar sintiendo la energía vital y exhalar liberando el bloqueo. Y luego, por supuesto, la naturaleza como espejo. Pues todo lo que es grounding, o sea, caminar descalzo, abrazar un árbol, meditar al sol o al agua o al frente del agua. Pues un poco, bueno, pues esto nos ayuda también a explorar un poco también a la parte que vamos desbloqueando, ¿no? Todo también podemos explorar a través de la expresión creativa, dibujar o pintar cómo se ve ese bloqueo energético, y luego cómo se transforma si recupera así el flujo, pues nos ayudaría un poco también. La parte energética y sutil es más difícil cuando, digamos, estás muy bloqueado, pero sería una parte que convendría explorar. En definitiva, el nivel energético espiritual nos recuerda que el dolor puede tener un propósito evolutivo, que es allá donde voy, que nos ayuda a enfocar la mirada sobre algo que está funcionando mal, un nudo emocional que tenemos pendiente y eso se solucionaría cuando aprendamos una lección, cuál es la enseñanza, cuál es el aprendizaje vital que tenemos que realizar. Por tanto, nos indica también dónde hemos estado de estar en contacto con la vida, con nosotros mismos o con lo trascendente. Escuchar este nivel no significa negar lo físico ni negar lo psicológico, sino abrirnos a que cada dolor es también un mensaje del alma. ¿Vamos? Y bueno, pues también quiero comentar un poco cómo usar este mapa en casa, porque esto no se trata aquí de hacer un diagnóstico médico, un diagnóstico clínico, sino de tomar conciencia y abrir un diálogo con el cuerpo y con uno mismo. Podemos hacer esta exploración de dos maneras. En general, con palabras, con cuaderno de ejercicios y con palabras, ¿vale? Y la segunda es con artes expresivas, ¿vale? Porque a veces las cosas están en un nivel preverbal, ¿vale?
con dibujos, o sea, en un momento en donde, digamos, cuando hemos construido todo este conflicto interior no resuelto, pues era una etapa de infancia muy preverbal, entonces no podemos ponerle palabras o no tiene voz todavía, ¿no? Entonces el niño era muy pequeño o porque hay demasiada vergüenza, demasiada culpa, porque no es aceptable o sencillamente porque no tiene voz porque es demasiado intenso. ¿Vale? Entonces yo te voy a dejar los ejercicios en tu trabajo, en tu cuaderno de trabajo personal para que lo hagas de una manera más racional, pero luego también hay que hacer otra serie de exploración más de sentimiento, más de emoción y eso, para eso me sirven muy bien las artes expresivas. Casi siempre, hombre, dependiendo un poco, para eso llevamos el diario journaling, o sea, el diario el diario escrito, que es mucho, o sea, normalmente la gente pues puede utilizarlo, pero hay veces que no, entonces ya nos tenemos que ir, por ejemplo, con dibujo, nos tenemos que ir con, eh, con, con arcilla para moldear, para modelar, o nos tenemos que ir con otro tipo de cosas. Con trabajo, o sea, físico, hay personas que son físicas y le gusta moverse y expresarlo diciendo. Y bueno, pues para eso están las artes que no usan las palabras, ¿no? Bien, pues nada, simplemente este es el vídeo que espero que haberte sido de utilidad y seguimos avanzando.